Ser minero. Son las 12:47 y llega el momento en el que un lunes más tenemos que saludar a Roberto Fernández, que es el director del Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero, que nos va a llevar por estos mundos de la minería, siempre con invitados muy interesantes. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Chelo. Bueno, que una semana más nos vas a acercar al mundo de la mina, del carbón, y hoy creo que quieres centrarte en la figura de un visionario y un pionero en el mundo del carbón. Pues sí, hoy vamos a hablar en Ser Minero, de lo que en el museo llamamos visionarios del carbón, ¿no? Y que además damos a conocer a través de un seminario que celebramos allí periódicamente. Estamos hablando de personas vinculadas a la minería, que en su día fueron auténticos visionarios, ¿no? Porque se adelantaron a su tiempo, tanto en sus estudios como en sus proyectos, o propusieron soluciones muy innovadoras. En algún otro programa hemos hablado de alguno de ellos, como el Marqués de Comillas, Mariano Zornavar, Lazurtegui, José Revilla, Antonio del Valle, y hoy vamos a conocer la figura de Paul Benoist, y lo vamos a hacer con un buen amigo, además, y colaborador del museo y de Ser Minero, que es Roberto Matías, que está ahí contigo. Roberto es ingeniero de minas, ahora podemos decir que ya es doctor ingeniero de minas, especializado en minería romana. Es un gran investigador y divulgador de todo lo que tiene que ver con la minería, y le hemos pedido el otro día en el museo y hoy en Ser Minero que nos hable de esta figura tan interesante como desconocida. Bueno, pues vamos a saludar ya a Roberto Matías. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. Bueno, yo la primera cuestión que te quería plantear, que luego continuará Roberto porque tiene tu tocayo, por cierto, mira, no me había dado cuenta, planteándote otras muchas cuestiones, es si a los visionarios y a los que veían más allá de lo que se estaba viviendo en ese momento en la historia, en este caso de la minería, ¿se les respetaba o se les tachaba como un poco de personas, pues un poco locas? No, se les respetaba, eran las figuras principales del poder económico de la época, ni más ni menos. Bien, o sea que respeto para los visionarios, ¿no?, en aquel momento. Absoluto, eran las figuras a través de las cuales se producían los desarrollos más importantes de la sociedad de la época. Muy bien, bueno, pues eso ya nos queda claro, Roberto. Aunque en este caso, Roberto, nuestro personaje de hoy fuera francés, ¿no? También era muy respetado en España. Por supuesto que sí, ya que trabajó incluso en España, en la zona del País Vasco. Y sin embargo es uno de los visionarios, ¿no?, de los que hemos hablado, como decía al principio, de los más desconocidos. Sí, porque la intervención que tuvo en la provincia de León, por ejemplo, fue el embrión de lo que luego se diseñó como el Coto Wagner, ¿no? Que todos lo asociamos a Julio Lazurtegui, pero Paul Benoist fue el pionero de todo el desarrollo que tuvo posteriormente la MSP, la Minerosiderúrgica de Ponferrada, y las minerías de hierro del Coto Wagner. Incluso participó en el desarrollo de la principal minería del hierro en el País Vasco. Danos así algunas pinceladas básicas de este personaje. Pues haciendo la investigación, la sorpresa es que Paul Benoist pertenece a una de las principales familias de los negocios, ferroviarios y siderúrgicos de Francia. Y, sorpresa, cuando empezamos a tirar de ese hilo, resulta que esta familia está directamente emparentada con la principal siderurgia francesa del sur de Francia, en la zona de Marsella, que fue la siderurgia de Alais, que precisamente el diseño de Sabero está emparentado con Alais porque es prácticamente una copia del establecimiento siderúrgico más importante que hubo allí. O sea que estamos hablando de que pertenece a una familia poderosa, ¿no? Francesa, ya vinculada al tema minero y al tema siderúrgico en Francia, que en un momento dado da el paso, ¿no?, hacia España, y se relaciona también con los poderes económicos, mineros y siderúrgicos nacionales. Sí, efectivamente, la industria siderúrgica tenía mucho interés en el mineral del norte de España, del País Vasco, y a la vez tanteó la explotación de otros minerales de la zona, y a través de la costa había varias grandes minas en funcionamiento, y la prolongación de esos yacimientos se encuentra en la provincia de León y llegó incluso hasta nuestra provincia. Y antes, por lo que decías, ¿no?, cuando hablabas ya del Coto Wagner, en su momento hablamos también en Ser Minero, y también en nuestro seminario en el museo,
otro de los grandes, ¿no? De Julio Lazurtegui, muy conocido en la provincia, muy conocido en el Bierzo, y sin quitarle mérito, se puede decir que Lazurtegui, buena parte de las ideas o el proyecto de Lazurtegui en el Bierzo bebe un poco de las ideas de Paul Benoist. Sí, directamente el proyecto de Julio Lazurtegui de la fundación de la MSP, de Gran Negocio Siderúrgico Minero en León, es la continuidad de la propuesta de Paul Benoist. Que en el fondo era el aprovechar, ¿no?, los recursos del entorno para hacer una gran industria del hierro. Efectivamente, la conjunción de hierro y carbón, de mineral de hierro y grandes recursos de carbón, era la base fundamental en aquel momento para cualquier siderurgia. Y esa era la idea de Paul Benoist, que luego se materializó en la MSP, Minería Siderúrgica de Ponferrada, que lamentablemente solo quedó en la explotación de las minas de carbón y parte de las minas de hierro. Y antes, tanto ese hilo, ¿no?, de conexión que parece que puede surgir entre la ferrería, la de Alé, que era de la familia de Benoist, y la ferrería de San Blas en Sabero, y ahora también ese hilo de conexión, ¿no?, entre Benoist y el proyecto de la MSP, pero sin embargo, ¿tenemos algo documentado al respecto? De momento prácticamente hay pequeñas referencias, apenas unas líneas en diversos trabajos, pero a medida que vayamos buceando la documentación podremos encontrar verdaderamente la conexión, ¿no? La mayor documentación de Paul Benoist se encuentra en los archivos nacionales franceses y no están digitalizados. Entonces, o bien yendo directamente allí o cuando se digitalicen los fondos tendremos ya la conexión exacta. Y sus trabajos además abarcan, el otro día lo vimos en el seminario que me sorprendió también, no solamente esto que hablamos, ¿no?, del País Vasco, incluso la zona del Bierzo, parte de Sabero, sino también el resto de cuencas, ¿no? Fue un trabajo bastante extenso en la minería del norte de España. Sí, Paul Benoist estudió no solamente la zona de Coto Wagner y yacimientos de Villablino, sino que analizó la posibilidad de explotación de estos yacimientos, de suministro de carbón para la siderurgia, y también la posibilidad de establecer unas líneas de transporte complementarias a las ya existentes. De hecho, tenía 3 propuestas diferentes para sacar el hierro y el carbón hacia la costa norte de España. Y tenemos constancia, claro, este es un personaje, por lo menos, ¿no?, para nosotros, tan desconocido hasta el momento, ¿no?, hasta que tú has levantado un poco ahí el dedo, de hecho, oye, que este señor también es muy importante, es uno de los visionarios. ¿Hay constancia de que llegara a pisar el territorio, por lo menos el territorio de León? Sin duda alguna. Su escrito principal, que es un pequeño documento de apenas 25 páginas, denota un conocimiento exhaustivo del terreno en las zonas que estuvo trabajando, sin la más mínima duda. De momento, documentación no tenemos hasta la fecha, porque estamos ahí en un periodo donde todavía, a mí, por mi parte, personalmente, me queda hacer mucha investigación, pero seguro que aparecerá alguna cosa. ¿Recoge impresiones de la provincia de León, de su visita a tierras leonesas, Roberto? Impresiones personales, no. En otros informes sí hemos encontrado gente que habla de que tenemos mano de obra barata, hay carbón, madera muy, muy asequible, accesible, la gente está dispuesta. En este caso, de momento, no. ¿Y de qué época estamos hablando? Que igual no lo hemos mencionado. Sí, efectivamente, principios del siglo XX. Prácticamente en el cambio de siglo, de 1898 a 1902-3, es cuando se hace toda esta propuesta de establecimiento de una gran mina de hierro en el Coto Wagner. Y pocos años antes de la fundación de la MSP entonces. Sí, apenas una década antes. Y tanto Roberto como Chelo, la verdad es que igual sorprende, ¿no?, que estemos hablando de un visionario del carbón, en este caso francés, pero no era nada extraño, ¿verdad, Roberto?, que en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pues algunos de los principales proyectos mineros en España y también en nuestra zona, ¿no?, en León, estuvieran promovidos por capital extranjero. Sí, porque España tenía una gran crisis económica y el capital, digamos, que escaseaba, las vías de comunicación estaban muy deficientes, necesitaban muy grandes inversiones y éramos un objetivo 1 de Europa para suministro de materias primas minerales, ¿no? Y entonces las empresas extranjeras venían a España a explotar los minerales para suministrar a sus fábricas en su país. Bueno, pues todavía nos queda mucho que tirar del hilo, ¿no? Porque realmente habrá mucha documentación, como dices, está en archivos, ¿no?, en París. A mí me extrañó tantísimo que no tuviéramos conocimiento de esta persona, además, como embrionario, ¿no?, también de lo que fue la MSP, que espero que sigan saliendo informaciones.
Roberto Sí. Fernández. Bueno, Roberto Fernández primero. Decías que Roberto Matías era la persona que había levantado un poco la liebre sobre este personaje, sobre Paul Benoit. Entonces, yo le quería preguntar a Roberto Matías, ¿por qué decidiste ahondar un poco en la historia de este ingeniero francés? ¿Qué es lo que te llevó a investigarle, a estudiarle? Y bueno, todavía tienes cosas pendientes, por lo que entendemos a lo largo de esta conversación, que quieres ir descubriendo, ¿no? Todavía. Sí, porque además de investigar la minería aurífera romana, pues una parte muy importante de mi investigación es la minería contemporánea en la provincia de León. Y el carbón, en el cual he sido especialista en su explotación, pues es uno de mis atractivos más importantes. ¿Y te surgió, Paul, en algún documento que estabas utilizando para otra investigación? ¿O cómo fue este encuentro afortunado? Sí, porque bueno, hay un documento digitalizado que es el informe de Paul Benoit, que se encuentra en francés. Afortunadamente el francés es mi segunda lengua a través de los estudios. Ese documento es clave para el estudio de la historia de la minería en la provincia de León. Y bueno, pues es una minería que es cierto que se ha hecho pues a base de grandes nombres, de los que vamos dando a conocer tanto en el seminario en el museo como en Ser Minero, pero bueno, tenemos que olvidarnos que detrás de estos grandes nombres y la puesta en marcha de estos proyectos visionarios, pues hubo otros muchos de miles, ¿no?, de obreros, de trabajadores y de mineros anónimos que por desgracia, bueno, no sabemos sus pequeñas historias, pero que contribuyeron a hacer lo que estos visionarios pensaron, ¿no?, a hacerlo realidad. Pero bueno, de momento nos quedamos con los grandes nombres y todavía quedan muchos más, ¿verdad, Roberto? Sí, van saliendo cosas. No olvidemos que hubo decenas de empresas que trabajaron aquí en la zona y llama mucho la atención los más grandes, pero las más pequeñas, su puntal de apoyo a todo el proceso es también verdaderamente importante. En fin, que cada día aprendemos un poquito más en el entorno del mundo de la minería a través del propio mineral y de las personas que hicieron posible a través de sus inversiones económicas la extracción del mineral en la provincia de León. Y bueno, hoy, gracias a Roberto Matías, hemos conocido a un personaje, a un ingeniero francés llamado Paul Benoit, que puso su objetivo también en la provincia de León. Roberto, muchas gracias por acercarnos a la persona, a este hombre, ingeniero francés, y a seguir estudiando e investigando para que en otro momento nos puedas completar la historia de este u otros visionarios en torno al mundo del carbón. Gracias por acompañarnos esta mañana, Roberto. Muy bien, gracias a vosotros. Y Roberto, la próxima semana tenemos una nueva cita con Ser Minero, ¿de acuerdo? Hasta el próximo lunes con cosas igual de interesantes. Buena semana a los dos. Hasta luego.